Librería Católica Jesús el Buen Pastor, lo mejor en artículos religiosos al alcance de usted. Visítanos en cualquiera de nuestras dos sucursales en Pedro Carbo 500A y Vélez Esquina, o en Chile 408 entre Aguirre y Clemente Ballén, o llámanos a los números indicados en la publicación. Estaremos gustosos de atenderte. Psicóloga Mónica Martínez, especialista en atención clínica para niños, adolescentes y adultos. Te ofrece terapia psicológica para ansiedad, depresión, estrés crónico y trastornos de la conducta. Separa tu sesión al 0982-835-559. Te esperamos. Adelante, Juanito. Buenas noches a todos. Muchas gracias por su participación. Bienvenidos desde Con Enfoque Católico y Con Enfoque Virtual. Este espacio siempre gratuito para ustedes. Y hoy contamos con la presencia del hermano Saúl Gaona desde el Secretariado de Espiritualidad de la Compañía de Jesús. Muchas gracias a todos por participar de esta noche. Adelante, hermano Saúl. Muchas gracias, estimado Miguelito, estimado Juan. Es un gusto poder compartir en este espacio. Espero que podamos primero reconocernos, compartir experiencias y llevarnos algún aprendizaje para la vida, que los podamos hacer a esos conocimientos, vida en la vida cotidiana, en este tiempo de Cuaresma. Muchas gracias por la invitación. Es una alegría poder compartir con ustedes. Así que bienvenidas y bienvenidos, pues, en su propia casa. Eh, lo que me habían pedido o sugerido compartir durante este espacio gira en torno a la experiencia de Cuaresma, pero desde la clave ignaciana. Eso porque, de alguna forma, estamos participando o estamos vinculados o tenemos sintonía con la experiencia de la espiritualidad ignaciana. Y entonces, habiendo vivido ya esa experiencia, habiendo conocido lo ignaciano, será tal vez más cercano, más familiar la propuesta que pueda hacer en esta presentación. Creo que la temática decía vivir la cuaresma desde la clave ignaciana. Así que por ahí giraré en la propuesta. Haré primero una presentación, luego propondré una lectura que la van a recibir en sus WhatsApp quizá o por aquí mismo por el chat del Zoom, que la puedan leer unos minutos y después compartimos las impresiones. Y supongo que al pasar de todo esto ya será una hora y quizá más. Entonces, voy a comenzar. Para ello me ayudaré con una presentación compartiendo pantalla. Un momento, por favor.
Muy bien. He propuesto para comenzar unos versos que titulan Ante la Cuaresma. Les invito para que en silencio podamos leerlos y luego alguien que quiera leerlos en voz alta. Un momento de silencio, por favor, para una lectura silenciosa, pausada. ¿Quién se anima a leerlos en voz alta, de forma pausada? Yo los puedo leer. Por favor. Dice, pronto nos pondremos en camino. Preparemos mochila y botas. Recuperemos brújula y mapa. Midamos fuerzas. Soñemos horizontes. Repasemos rutas. Procuremos ir ligeros. Dejemos en casa lo innecesario y elijamos un camino, su camino. Se acerca la cuaresma, es tiempo de caminar. Muchas gracias, estimada Marianela. Gracias. Que estos versos, estas palabras, nos adentren en este propósito de empezar a vivir la cuaresma con sentido, caminando, que podamos mirar la vida de cada día como un camino hacia el encuentro del Señor, que acompañaremos en sus momentos difíciles de dolor, también de muerte, pero sin perder nunca la esperanza de la vida, de la resurrección. Entonces, para ello, midamos fuerzas, soñemos horizontes, repasemos, volvamos a repasar rutas, caminos vividos, los podemos recordar, traer a la memoria, darles un significado. Procuremos para ello ir ligeros de equipaje, sin muchas cosas. La clave no está en poner más cosas, sino más bien en dejar aquello que no siempre me ayuda o que nunca me ayuda. Entonces dejemos en la casa lo innecesario y elijamos un camino. ¿Cuál? El camino de Jesús o el camino de caminar a su lado. Entonces tendremos la cuaresma ya cerca y estamos ya caminando. Eh, Me gustaría que para adentrarnos en el sentido de la cuaresma, partamos del evangelio que se proclamó en el miércoles de ceniza. ¿Recuerdan ustedes cuando fuimos a la misa? Me pusieron la ceniza. Se leyó un evangelio. Y este evangelio es la clave para adentrarnos, para comprender el sentido profundo de la cuaresma. Entonces, quienes puedan leer o escuchar, por favor, su atención dispuesta a esto. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará. Que me ayuda, por favor, con el segundo párrafo.
¿Quién se anima con el párrafo que inicia cuando recen? Yo le ayudo. Por favor, gracias. Cuando recen, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu Padre, que está en lo escondido, y tu Padre, que ve en lo escondido, te lo pagará. Muchas Pues, gracias. ujú. ¿Quién más se anima? El siguiente párrafo. Si me permiten, Por favor. cuando, cuando ayunen, no anden cabizbajos como los hipócritas que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Les aseguro que ya han recibido su paga. Gracias. Finalmente, Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que tu ayuno lo note no la gente, sino tu Padre, que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Palabra del Señor. gloria a ti, Señor Jesús. Muchas gracias. Gracias por su atención, por su presencia, su participación en este momento. Mi propuesta no es tanto, pues, decirles un discurso, una prédica, una homilía, sino más bien invitarlos a participar y juntos ir orando, escuchándonos, aprendiendo y de ese modo llevarnos algo en el corazón. Bueno, eh, como de punto de partida, lo que este Evangelio nos propone y nos invita a hacer reflexión, a meditar, es la actitud en torno, por un lado, a la oración, de puesto acá a la parte derecha, también la actitud cuando vayamos a ayunar y cuando vayamos a dar, a compartir. Son como los tres puntos centrales de la cuaresma: la oración, el ayuno y la limosna, se dice, que también es compartir, ser solidarios, dar de lo que tengo, escuchar, dar mi vida, mi presencia, en fin. Entonces, la oración, el ayuno y la limosna son como tres opciones, tres prácticas, tres ejercicios que desde la buena intención, desde una opción de vida consecuente, son prácticas fecundas. Jesús mismo decía que para eh, expulsar ciertos espíritus necesitaba de ayuno y oración. Entonces nos damos cuenta que vivida esta práctica cuaresmal, el fruto de ello es que crece el espíritu en el corazón. Nuestro mundo interno va transformándose a partir de esa práctica durante la cuaresma, de la oración, del ayuno y de compartir la limosna. Entonces, en torno a esos tres puntos voy a presentar lo que sigue. Este es el texto inicial, el Evangelio, que nos ayuda, me ayuda también a presentar la temática de la cuaresma desde la mirada, desde el ángulo ignaciano, que es una otra forma, como tantas otras, de vivir la cuaresma. Y especialmente les decía que quizá agarre significado porque de alguna forma u otra nos hemos vinculado a la espiritualidad ignaciana. Y entonces tendrá mayor sentido. Bien, entonces, comenzamos con la limosna. He puesto acá, en esta presentación, la limosna es el gesto, el símbolo de mi amor al prójimo. La limosna, diríamos, la caridad, el compartir, la solidaridad, ¿sí? Es el gesto, símbolo de mi amor al prójimo. Gesto, símbolo. La palabra símbolo viene a significar como
unir, ¿sí? Que diablo significa separar, dividir. Por eso también el nombre del mal espíritu es dividir una comunidad, dividir una pareja. El símbolo más bien une, da significado. Y cuando hay significado, une lo que estamos viviendo. Entonces, la limosna como el símbolo que me une con el prójimo, con el amor a mi prójimo. Y dirá Ignacio, el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Sí, eso es clave. El amor puesto más en las obras que en las palabras. Con el prójimo, con la escucha, con el servicio, con el perdón, estamos poniendo el amor en las acciones. También decía Ignacio que se desarrolla una serie de recomendaciones sobre la distribución de limosnas. En su libro de ejercicios, él propone unos puntos para hacer bien ese gesto símbolo de la limosna. Entonces, distribución de las limosnas, costumbre muy propia de su época, en el tiempo de Ignacio, cuando hacían los peregrinos peregrinación a lugares santos, a santuarios, parte de su práctica en el camino era compartir o pedir caridad y también dar, ayudar a los demás. Hoy las podremos llamar o traducir como criterios de solidaridad. ¿Sí? Recordemos la autobiografía de San Ignacio. En uno de los numerales, a ver, por aquí lo estaba buscando, en uno de los numerales que Ignacio cuenta a su compañero y nos cuenta su vida, en el numeral 20 perdón, 18 de su autobiografía, él cuenta que después de hacer oración en el santuario de la Virgen de Montserrat, deja sus cosas, su espada, su puñal, los deja en el altar de la Virgen. La mula o el caballo que llevaba lo entrega, lo regala a los monjes de ese monasterio. Y las ropas elegantes las regala a un mendigo. Voy a leer lo que dice. Dice, y yendo ya una legua de Montserrat, le alcanzó un hombre que venía con mucha prisa en pos de él, y le preguntó si había él dado unos vestidos a un pobre, como el pobre decía, y respondiendo que sí, le saltaron las lágrimas de los ojos a Ignacio, de compasión del pobre, a quien había dado los vestidos, de compasión porque entendió que lo vejaban, lo pegaban, lo castigaban, pensando que las había robado a esas ropas. Ignacio da caridad, da una limosna, entrega sus vestidos elegantes. Habrán sido caros, eran vestidos elegantes de caballero. Los regala a un mendigo y él se pone un sayal de mendigo. Pero después se da cuenta que por culpa, diríamos, de Ignacio, el mendigo era castigado porque los guardias pensaban que los había robado. Entonces Ignacio llora de pena del mendigo y se da cuenta que más que hacerle un bien, más bien le causó un mal, un daño. Y parece ser que desde ese momento Ignacio entiende una caridad, una limosna, pero discernida. Caridad o limosna discernida. ¿A quién doy? ¿Qué doy? ¿Le hace bien lo que le doy? Le comparto. ¿Qué realmente necesita esa persona? Si más que dinero o cosas que esa necesita, escucha, presencia, acogida. ¿Ya? Vamos a ver entonces. Ignacio pretende que elijamos bien, con rectitud de intención, quiénes serán los destinatarios de la caridad. Si yo hago la distribución, dice Ignacio, a parientes o amigos o a personas a quien estoy aficionado, la primera cosa que me tendré que mirar es que aquel amor que me mueve y me hace dar la limosna descienda de arriba, de Dios, del amor de Dios, nuestro Señor. De forma que sienta que el amor, más o menos, que tengo a las tales personas es por Dios y que en la causa, ¿por qué más los amo? Reluzca Dios. ¿Sí?
La intencionalidad, la actitud entonces de dar limosna que proceda del amor de Dios y que ese amor se exprese en el compartir con el hermano. ¿Sí? Y como ya he dicho, es también importante siempre tener en cuenta el aprendizaje quizá que Ignacio vivió cuando se dio cuenta que castigaban al mendigo, que una caridad, una limosna, una ayuda debe ser también discernida. Bueno, miramos en la parte superior derecha, he puesto otros puntos. El término limosna deriva del griego y significa misericordia. Limosna, misericordia. Por tanto, la limosna debería traer consigo toda la riqueza de la misericordia. Nos dimos cuenta en el párrafo que de acá, en que habla Ignacio, Ejercicios Espirituales 338, allí Ignacio hace hincapié en que la motivación desde la cual comparto algo que es el amor. Acá vemos que amor, o más bien misericordia y limosna son lo mismo. Por tanto, quien comparte algo debe tener un corazón misericordioso. Y como la misericordia, dice acá en el último punto, tiene mil caminos, mil modalidades, así la limosna se expresa en tantos modos para aliviar las dificultades de cuantos se encuentran en necesidad. Por tanto, no es solamente la limosna dar unos centavos, unos 25 centavos, un dólar. Hay tantas otras formas, dice, tiene mil caminos la misericordia de poder compartir la limosna, escuchando, acogiendo, invitando, llamando, perdonando. ¿Sí? Dice acá el Papa Francisco, dar limosna para salir de de la necedad de vivir y acumularlo todo para nosotros mismos. O sea, el abrirme al hermano en la escucha, en la acogida, es salir de mí mismo que acumulo todo, que siempre soy autorreferencial desde mi ego carácter, desde mi egoísmo. Entonces, dar limosna me ayuda a salir de aquello. Bien, ¿quién me ayuda, por favor, con esos otros versos en torno a la limosna? En voz alta, por favor. Dar limosna es encontrar aquel tesoro que queremos compartir. Es pararse y descubrir que necesita el mundo a mi alrededor. Es una moneda acompañada de una sonrisa y una conversación. Pues adelante, arriésgate y hazlo esta cuaresma. Es una llamada de teléfono propuesta por descuido o por dejadez. Pues no pongas excusa y llama. Dar limosna es sacar el centro de nosotros mismos, de lo que de lo que se nos debe y ponerlo en el otro, en lo que necesita. Dar limosna es ayunar del egoísmo y sus excusas. Dar limosna es la respuesta más natural si la oración es verdadera. Gracias, Miguelito. Dar Gracias. limosna como fruto, como consecuencia de una oración verdadera. Muy bien, vamos a pasar al siguiente punto, la oración. Vimos ya la limosna. Nos dimos cuenta que la limosna va muy vinculada a la actitud interior del amor y de la misericordia. Y que entonces, si dar limosna es misericordia, las formas de dar limosna, de compartir, de ser solidario son múltiples, lo cual nos ayuda a salir de nuestra propia autorreferencialidad egoísta y nos abrimos al otro. Eso es entonces un ejercicio de conversión. ¿Qué nos dice ahora el ejercicio, la práctica de la oración? Asimismo es un gesto símbolo de mi amor a Dios. La limosna era un gesto símbolo del amor a quién? Al prójimo, al otro. La oración es un gesto símbolo de mi amor a Dios. La opción que hizo María, hermana de Marta, que se quedó con Jesús para escucharlo, para contemplar, para gustar de lo que escuchaba de Jesús. Eso es la oración, dedicarme a la escucha, al encuentro, a la sintonía con Jesús.
hacer presencia, darme cuenta de la presencia de Jesús frente a mí. A través de la plegaria entramos en sintonía con el amor apasionado de Cristo, principal razón por la cual se entrega por nosotros. Amor apasionado por Cristo, principal razón por la cual se entrega por nosotros. Bueno, ¿qué nos dice Ignacio entonces en relación a este punto de la oración? Nos invita a dejarnos abrazar con Z, con los brazos, un abrazo, y abrazar con ese de la brasa prendida, encendida por este amor. Que el amor nos abrace con los brazos y nos abrace con su calor, con el calor del corazón. Entonces dice Ignacio en los ejercicios espirituales número 15, más conveniente y mucho mejor es buscando la voluntad divina que el mismo Creador y Señor se comunique a la su ánima devota, abrazándola con Z de los brazos, en su amor y alabanza, y disponiéndola por la vía que mejor podrá servirle adelante. Deje inmediate, directamente, entonces, obrar al Creador con la criatura, y a la criatura con su Creador y Señor. ¿Sí? Aquí resaltamos el genio de Ignacio en entender que la oración especialmente se da entre quien ora y el Señor que le escucha está a su lado. Y que el acompañante, el guía, el pastor, si se quiere, simplemente acompaña, puede escuchar después de la experiencia de la oración. No interviene, no se entromete. Por eso dice, deje inmediate, directamente, que la criatura que ora se las vea con el Señor y que el Señor se las vea con la criatura. Y que si algo le comunica a este orador, a la persona que ora, que sea en línea directa con el Señor. Es decir, lo que vaya sintiendo en su corazón. No porque le diga el acompañante, el sacerdote, el pastor, sino porque Dios en la oración algo le va imprimiendo, lo va abrazando y lo va abrazando con ese de calor, de fuego. Y entonces el acompañante simplemente le escucha de lo que ha vivido en ese encuentro personal con el Señor. ¿Sí? La oración entonces. Y entonces dirá Ignacio, asimismo en sus ejercicios, que no el mucho saber harta y satisface el alma, sino el sentir y gustar de las cosas internamente. A ver, si aquí hablamos de abrazar con, abrazar diría un español, y abrazar diría también, que son dos acciones o dos verbos que están muy presentes, del abrazo tierno, fraterno, o materno, paterno, filial, lo cual genera un arder en el corazón que es abrazar con ese. Eso es sentir entonces. Lo dice Ignacio acá. No el mucho divagar, saber, leer, investigar satisface el alma, sino más bien el sentir y gustar de las cosas internamente. Ya. Por tanto, el acompañante de este que está orando solamente es testigo, acompañante de la experiencia que el que está orando ha vivido. ¿Sí? Oración, entonces, el gesto símbolo de mi amor a Dios. ¿Quién me ayuda, por favor, con estos siguientes versos? Hermano Gaona, yo, por favor, Por favor, permítame. adelante. Oblación. Padre, pongo delante de ti con todo lo que soy. Tócame, ilumíname, guía. Quiero, deseo, es mi determinación entregarme al servicio y alabanza de tu reino para hacerlo crecer. Quiero asumir las consecuencias que me pueda traer. Por eso te ofrezco mi confusión, mi miedo, mi cansancio, mi dolor, sabiendo que solo tú podrás transformarlo. Aquí estoy, confío en ti. Amén. Gracias, estimado Luis, muchas gracias. Esto es una oración entonces, una oración delante del Señor. Con todo lo que soy, tócame, ilumíname, guíame. Quiero y deseo, y es mi determinación, diría Ignacio, entregarme al servicio y alabanza de tu reino para hacerlo crecer. Porque
en el encuentro con el Señor en la oración, acto seguido nos invita a Él a caminar con Él. Y nos invita para que también en ese caminar anunciemos, colaboremos, sirvamos en la misión del reino que la recibió de su Padre. Y dice además, quiero asumir las consecuencias que me pueda traer ese amor. Por eso entonces te ofrezco mi confusión, también mi miedo, mi cansancio, mi dolor, sabiendo que solo tú podrás transformarlos. Aquí estoy, confío en ti. ¿Sí? Son quizá unos versos, unas palabras, una oración que nace del encuentro en el abrazo y en el abrazarse del amor de Dios en la oración. La oración tiene que producir fuego, si no, no es oración. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Y pasamos al último punto, la práctica del ayuno. A ver entonces, dijimos que en la práctica de eh, la limosna era un gesto símbolo del amor. ¿A quién? Al prójimo, al otro. En la práctica de la oración es un gesto símbolo del amor a Dios. Y en Adiós. esta última, el ayuno es un gesto símbolo del amor a mí mismo, a mí mismo. ¿Sí? Como ven, se va complementando esa relación con Dios, con el prójimo y conmigo mismo. Vamos a ver por qué. El principal ayuno de nuestra vida cristiana lo tiene que sufrir el estómago, no este de acá, ese estómago, sino el estómago de nuestro egoísmo. Principal obstáculo para el encuentro amoroso con el Señor y los demás, en limosna y oración. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el estómago que va a sufrir hambre? El estómago de nuestro egoísmo. Un poco ser conscientes de ello y ponerlo a práctica, a que se ponga en juego, a ver qué pasa con mi egoísmo. Amar a Dios y al prójimo sin amarse a sí mismo sería tergiversar el principal mandamiento, que dice, ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Por tanto, el mandamiento base desde el cual se afianza el mandamiento de amar a Dios y al prójimo parte o está en el amor a sí mismo. Un amor, obviamente, sin ese ego crecido, ¿no? Que más bien es una autorreferencialidad egoísta. Aquí estamos hablando de un reconocerse hijo de Dios, amado, bendecido y que está amando a los demás. En el ayuno tenemos una práctica eficaz para entrar en contacto con mis necesidades, con aquellos nutrientes que realmente necesito. Es hacer conciencia de lo que le pasa a mi cuerpo, porque uno de los invitados poco tenidos en cuenta en la oración, en la práctica anterior que compartimos, es el cuerpo. No contamos siempre con el sentir del cuerpo y echamos a perder un montón de gracias porque es precisamente en el cuerpo donde empiezan a sentirse los frutos de la acción del Espíritu. Por lo tanto, es importante ser conscientes de lo que pasa en el cuerpo. El ayuno me ayuda a eso, a tener una práctica eficaz para entrar en contacto con mis necesidades, con mi cuerpo, con lo que le está pasando, con mis hambres, con mis tendencias, con mis egoísmos, con mis amores, con mis quereres, con mis afectos. Ser consciente de ello, ¿sí? Asumirlos, procesarlos, hacerme responsable. Perdón. ¿Qué dice, qué diría Ignacio entonces en el tema del ayuno? Guardándose que no caiga en enfermedad. ¿Ve cómo salvaguarda a San Ignacio el cuerpo? ¿Por qué lo dice él? Porque cuando él estuvo en Manresa, en su casi año de práctica ascética, de oración, de mendigo, de pedir limosna, de ayunos, él exageró y eso le pasó factura. Después sufrió mucho tiempo del estómago y a los 65 años murió como consecuencia de una enfermedad del estómago. Habrá sido quizá un cáncer al final. Bueno, él dice, guardándose que no caiga en enfermedad, cuanto más el hombre quitare de lo conveniente, alcanzará más presto el medio
que debe tener en su comer y beber, y por dos razones. ¿Cuáles son esas razones? La primera, porque así ayudándose y disponiéndose, muchas veces sentirá más las internas noticias, consolaciones y divinas inspiraciones para mostrársele el medio que le conviene. Por un lado, la acción ascética, o sea, de no comer, como que le dispone más en sintonía con el espíritu, pero también porque en el ayuno la persona hace conciencia de lo que pasa en el cuerpo. Y entonces sí, es consciente de las internas noticias, consolaciones y divinas inspiraciones que va pasando en el cuerpo. Todos los días, a todos nos están pasando consolaciones e inspiraciones de Dios. Pero la cosa es que no estamos conscientes de ello. No nos dedicamos un ratito a entender, a atender, a escuchar lo que nos está pasando. Y la segunda, dice Ignacio, si la persona se ve en la tal abstinencia del ayuno y no con tanta fuerza corporal ni disposición para los ejercicios espirituales, fácilmente vendrá a juzgar lo que conviene más a su sustentación corporal. ¿Sí? O sea, si está exagerando un poco. Entonces también Ignacio le decía, ahora come. ¿Sí? Ignacio, por imitar a un santo, quizá por superarlo, decidió ayunar como 8 días o no comer realmente. Y cuando fue al confesor, el confesor le dijo, rompe ahora mismo esa abstinencia del ayuno, de no comer. ¿Sí? Porque así como comer algunas veces es bueno, digo, no comer en el ayuno, también alimentar el cuerpo es muy bueno. Es parte del ayuno. Bien, y aquí hemos puesto pues un pocillito, un sopero sin nada, ¿no? Y este es el rosario. ¿Sí? Es también la acción de sintonizar con el Señor en el ayuno. Jesús mismo dijo que para expulsar ciertos espíritus necesitaba oración y ayuno. Bien, entonces, siendo ya las... Ah, caramba, el tiempo como vuela. ¿Quién me ayuda, por favor, con el último poema en torno al ayuno, por favor? El ayuno que Dios quiere es este, que sueltes las cadenas injustas, que desates las correas del yugo, que dejes libres a los oprimidos, que acabes con todas las opresiones, que compartas tu pan con el hambriento, que hospedes a los pobres sin techo, que proporciones ropas al desnudo y que no te desatiendas de tus semejantes. Entonces brillará tu luz como la aurora y tus heridas sanarán enseguida. Tu recto proceder caminará ante ti y te seguirá la gloria del Señor. Entonces invocarás al Señor y Él te responderá. Pedirás auxilio y te dirá, aquí estoy. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, entonces, a partir de lo que hemos compartido, 3 puntos, el ayuno, la limosna, decíamos primero, como ese gesto, ese símbolo de amor al prójimo, de salir de mi referencialidad y abrirme al otro, reconocerlo. La oración como ese gesto símbolo del amor a Dios, de encenderme, de abrazarme en su amor, en su encuentro, en la oración. Y finalmente el ayuno, como ese gesto de volcar mi atención a lo que pasa en mi cuerpo, reconocer mis tendencias, diríamos, las acciones del buen espíritu, también de las del mal espíritu, reconocerlas, ser conscientes de ello, hacerme cargo de eso. ¿Sí? Y también decíamos que en el ayuno yo puedo ser consciente al dirigir mi atención a mi cuerpo, del hambre que siento, por ejemplo, de también los mensajes divinos de inspiración que Dios va haciendo en mí, en mis sentimientos, en mis emociones, en mis afectos. Diría Ignacio, en los movimientos interiores, en las emociones. Entonces, una propuesta de práctica para esta cuaresma desde la inspiración ignaciana. Algunas notas para un camino espiritual hoy al modo ignaciano. Primero, caminar. Abrirnos a ese sentir de la vida o comprender de la vida del camino. Que la vida es un camino, un caminar.
Ignacio mismo se nombró a sí mismo como el peregrino. Su vida fue un constante peregrinar. Entonces, un peregrinar que se camina ciertamente, el día a día es un caminar, pero también un camino que va por dentro, que va moviéndose, que tiene hitos, tiene recuerdos, lugares, rostros, encuentros, el camino. Y para ello preparar el corazón, prepararlo. El ayuno, por ejemplo, me ayuda a mirar mi corazón cómo está por dentro, prepararlo, reconocerlo, escucharlo. ¿Qué está sintiéndose en mi corazón? Últimamente, ¿qué es lo más recurrente emocionalmente, afectivamente, mis pensamientos? Preparo mi corazón, me dispongo, predispongo, ¿ya? Desear de corazón. El deseo es fundamental en San Ignacio. Alguna vez él mismo dijo que si alguna vez se pusiera a competir con un hombre, con otro hombre, él le ganaría en algo, en la capacidad de desear. ¿Sí? ¿Y qué deseaba Ignacio en su corazón? Era un hombre de profundos deseos. Deseaba ayudar, escuchar. Deseaba Ignacio sentir al Señor en su corazón. Deseaba y pidió siempre que la Virgen María y que Dios Padre lo pusieran con su Hijo. Era su deseo constante y hasta que lo logró. Son deseos, desear. La cuaresma eh, sería muy fecunda, la práctica de cuaresma, si parto de mis deseos. ¿Qué estoy deseando? Y desear esto. Ujú. Encuentro personal en la oración, pero también el encuentro personal con el Señor en el acompañamiento. Háganse acompañar en esta cuaresma. Buscan una persona que les escuche, lo que se llama la cura personalis, el acompañamiento personal o el acompañamiento espiritual. Encuentro personal con el Señor en la oración y después como testimonio de lo que está pasando en el acompañamiento personal. Encuentro con Jesús. La estrategia de San Ignacio es ponernos con Jesús. Sus ejercicios espirituales no son más que una estrategia ignaciana de ponernos con Jesús, al encuentro con Él. ¿Sí? Los ejercicios son una sintonía con el Evangelio en nosotros que nos transforma. Entonces, un encuentro con Jesús. Y eso me lleva a seguir a Cristo. Quiero seguirte, Señor. Me abrazaste, abrazaste mi corazón en llamas, me encontré contigo y ahora quiero seguirte. Ya no puedo volver atrás. Quiero seguirte. Podría preguntarme en mi vida cotidiana, ¿en qué puedo seguir a Cristo? ¿En qué acciones? Y finalmente que mi vida sea una filosofía del amar y del servir. Amar para servir, servir con amor. Amor en el servicio. ¿Ya? Entonces, yo les propongo, no sé si cómo están sus energías a estas alturas de la noche, una lectura. Miguelito va a pasarles seguramente a su WhatsApp para que ustedes puedan abrir esta lectura y la lean. Pues, en este momento tenemos hasta las 9, ¿les parece? Quizá 9, 9, 9, 9 y 5 por ahí. Y que le peguen una lectura. Si no avanzan por lo menos algunos puntos de estos, los que presenté anteriormente, estos puntos de aquí, están desarrollados acá, en un texto de PDF. Dice notas para un camino espiritual, hoy al modo ignaciano. Y está acá. Una lectura más bien breve. Y después compartimos. Me gustaría que ustedes compartan su experiencia, sus resonancias internas a partir de estos puntos o notas para un camino espiritual al modo ignaciano en esta cuaresma. ¿Sí? Y para ello hay dos preguntas con las cuales compartir la experiencia. ¿Qué me dice el texto? Lo que leí. ¿Y a qué me invita? ¿A qué me invita? Lo que me dice mi corazón siempre me lleva a algo, me invita a algo. Dejo de compartir. No, no, porque ya está apurado. Ujú. Entonces, ¿les parece? Se toman unos minutos. Pueden leer unas dos o tres puntos si no se avanza mucho.
y de lo que sientan ustedes que resuena, que hay clic, de eso podemos compartir. Ya, Ujú. ya, ya está Hasta las, compartido en los grupos, por si acaso, ¿no? sí, Ya está entonces compartido hasta en los las grupos. 10:05, ¿les parece? No, no ¿Un hay. poco antes? Parece bien. Está Hasta, bien, hermano. hasta las Sí, 10. Quedan 10. como 7 minutos. Lean unos 2 o 3 puntos, no todos, y después comparte. Es importante escucharnos un poquito en torno a esto. Entonces, adelante. Miguel, aquí en el Zoom no se puede poner porque no puedo entrar al WhatsApp. Ahí está, muchas gracias.
Si revisan en el chat, también he puesto allí el documento de lectura para que puedan descargarlo y lo utilicen también para su vida cotidiana. Gracias, hermano. Bueno, en relación al tiempo, y que también es importante descansar, y es parte del ayuno, me gustaría que este momento compartiéramos
Eh, ¿Alguna impresión? Les había propuesto dos preguntas. ¿Qué me dice el texto y a qué me invita? Si quieren utilizar esas dos preguntas, enhorabuena. O como ustedes gusten, compartamos alguna reacción, algún movimiento interior que suscite esta lectura. ¿Son notas? Saludos, Saúl. Sí, por favor, adelante. Sí, saludos, Saúl. Te saluda Gracias. Ricardo Gómez desde Daule. Mucho gusto. Eh, un gusto también. Este, dos cositas. La Ujú, primera, me encanta ese verbo caminar. ujú, Y creo que de ahí sale toda la idea entusiasta del Papa Francisco, que en el texto justamente lo estudiamos hace la semana pasada, perdón, ujú, estudiamos en este espacio el texto intentamos estudiarlo porque no avanzamos todo, el texto de la bula papal para el jubileo. mm, Y él utiliza el verbo caminar como una expresión propia tan, además de la física, de salir de del ensimismamiento de uno mismo, del espacio físico, también nos invita a caminar, salir de nuestras fronteras existenciales, decía en un documento anterior, ¿no? ujú. Me encanta esa lectura que se le da al Papa Francisco y yo lo entiendo ahora de dónde viene, es una inspiración ignaciana. Eso por un lado, y si puedes desarrollar mejor la idea, me encantaría. Para la posterior exposición acerca que la volveremos a tomar en días posteriores. Ah, qué Y bueno. lo otro que me gustaría saber, me parece que lo afirmaste en el aspecto 4, no está en el texto, pero afirmaste que es necesario un acompañamiento espiritual. Muchas veces quien viene hacia mí, yo le sugiero que el confesor no sea el mismo que el director espiritual, porque el director espiritual pues muchas veces es alguien más como que cercano, alguien más que te conoce de una forma mucho más humana, por así decirlo, ¿no? En Exacto. cambio, el confesor a veces es una persona que uno lo hace casi de inmediatez por el movimiento del espíritu, ¿no? Entonces, sobre la dirección espiritual, me gustaría que hablaras un poquito más y la verdad es que con tan pocos sacerdotes que hay, es difícil encontrar un director espiritual. Pregunto, ¿todos los jesuitas tienen el carisma de dirección espiritual para saber a dónde dirigirme? Sí, Gracias. sí, sí, sí. Gracias, Ricardo, estimado Ricardo. Muchas gracias. Sí, los jesuitas generalmente se preparan para ello. Toda la formación que tienen, que son como 14 años, y especialmente por la conocimiento de su espiritualidad propia en su formación ignaciana, les lleva a ello. Ignacio es eminentemente un acompañante. De hecho, para Ignacio, el mayor servicio, la mejor limosna que se puede dar es la escucha, el acompañamiento, la dirección espiritual. Ujú. Lo no tan alentador es que hay muy pocos jesuitas ya, digo aquí en Ecuador, pero un sacerdote está en esa habilidad y en el deber también de poder acompañar. Y también se prepara a laicos ignacianos comprometidos para que puedan acompañar, puesto que es acompañamiento espiritual. Se juega a veces en el lenguaje entre dirección espiritual y acompañamiento espiritual. Es lo mismo, solo que el acompañamiento es como más amigable, más cercano, caminamos juntos, ¿sí? Porque el director es como que por aquí camina, ¿por qué debes ir? Y San Ignacio dice, deje inmediate la relación entre Dios y la criatura. Es más bien acompañar, ser testigo, acompañante de la experiencia que está viviendo. Y sí, es verdad que el sacerdote, pues como confesor, el sacramento, mm, además de acompañamiento que podría ser y escucha, es el sacramento, ¿no? Pero en lo otro uno se puede explayar más tiempo, se siente más escuchado. ¿Sí? Ujú. Muchísimas Bueno, gracias. bueno. Algo más que pudieron leer y que hizo clic. Esta lectura es para ustedes, la pueden leer durante esta cuaresma. Sería bueno que la lean, ojalá unas 2, 3 veces a la semana para que actualicen y puedan ustedes seguir eh, Sí, creo aprovechando estos puntos o notas porque por no aquí. alcanzo a ver yo las letras. Mm, claro, aquí sale muy pequeña, hasta la Y es pueden muy imprimir. pequeño, es imposible leerlas. Ya. ¿Usted está conectado en la computadora?
Sí, en el celular. En el celular sí sale muy pequeño, sí. Ujú. Abrir en la computadora o si gusta, mañana la puede imprimir en una hoja en Ok, formato, mejor porque me en- gustaría leerla. sí, en formato A4. Sale una buena lectura, una buena letra. Qué bueno. Gracias. ¿Alguna otra resonancia que deseen compartir? Bueno, mientras alguien se anima, hermano, la parte última, me quedé leyendo varias veces, amar y servir, ¿no? Ujú, Que me parece que es como un complemento de todo lo anterior. Ya es ujú, el actuar, ¿no? Que nos pide Jesús que estemos pendientes de todos, inclusive, y más especialmente de los pobres, de los marginados, de los rechazados de la sociedad, ¿no? Que ujú, creo que eso nos falta mucho por tomar conciencia y por tomar partido, porque a veces por no involucrarnos no metemos mano al fuego. Entonces, Jesús lo hizo y bueno, le costó la vida, pero algo hay que arriesgar. Entonces me ujú, parece que esto es una escuela de vida, eso, esa hojita, ¿no? Que va a imprimir Rosita. Es una ujú. escuela de vida que hay que irlo leyendo y paso a paso, ¿no? Porque es muy bonito leer las citas bíblicas y ponerlo en práctica, sobre todo, que creo que es lo más difícil, pero lo más necesario. Bueno, a mí me hizo eco esta última parte, dice, desear de corazón. La parte donde dice, no vas solo en esa búsqueda, sino guiado por el Espíritu. A Él le preguntas, ¿qué quieres de mí, Señor? Esa frase me hace recuerdo a la frase un poco dicha de parte del Padre, ¿no? A Saulo, ¿no? A quien persigues. De una u otra manera sería de una manera desde uno como humano, decirle, ¿qué quieres de mi Señor? ¿No? Cuando uno de pronto está en un camino confundido o algo, yo creo que es el momento que uno puede entrar a un discernimiento, ¿no? De qué quieres de mi Señor, qué deseas de esta situación, qué deseas de esta prueba, de esta circunstancia que estoy pasando. Es como un poco, me llegó de esa manera a mí, ¿no? ¿Verdad? Y de una u otra manera también quisiera preguntarle, hermano, es qué usted recomendaría como para las personas que están interesadas en hacer el retiro ignaciano de 8 días o bueno, o de menos días en futuro, que se puedan preparar desde ahora en la cuaresma hasta llegar al momento del retiro, ¿no? Por ahí hay una persona que está de aquí del grupo que es auspiciante nuestro también que está interesada en participar, creo que lo comenté, pero creo que también puede haber otras personas que estén interesadas en participar en el retiro de espiritualidad ignaciana, ¿no? Entonces, ¿cómo nos podemos preparar en la cuaresma, ¿no? ¿Cómo nos podemos preparar desde la cuaresma ahora hasta llegar al retiro? Hola, muy buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, hermano. Adelante, adelante, hermano Jaime. Gracias, muy amable. Sí, a mí me gusta mucho también lo que fue el encuentro con Jesús. Bueno, realmente a mí me sorprende, primero que todo, recordemos la cita bíblica que no fuimos nosotros los que escogimos a Jesús, sino fue que Él el que nos escogió a nosotros. Pero este encuentro, a tener una relación con Dios, de dejarnos guiar por Él, que Él tome nuestros sentidos, nuestro ser, todo, pues a mí me llama mucho me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque de verdad que cómo nos cuesta a nosotros hoy en día todavía despojarnos de las cosas de este mundo, porque también me recuerda esa palabra del Señor que no te pido que lo saques del mundo, sino que nos libres de las cosas de este mundo. Y yo creo que esto de San Ignacio de Loyola nos ayuda mucho y ojalá que podamos, los que tengan la oportunidad de poder realizar este curso,
que lo podamos realizar porque de verdad que ya lo he escuchado mucho, me ha impactado, hay grandes testimonios de este curso y ojalá que los que puedan y ojalá que yo también lo pueda realizar algún día, pues nos llene y podamos seguir y tener este encuentro con Jesús, que es lo que Él quiere que nosotros podamos tenerlo, pero con todo nuestro ser, ¿verdad? Como dice, tomando nuestros sentidos, nuestra mente, nuestra alma y todo nuestro ser. Muchas gracias al hermano y a todos los que están en este grupo. Gracias a usted, hermano Jaime. ¿Alguien más que desee compartir? Sí, don Juan, a mí me gustó donde dice, bueno, hubieron 3 puntos, ya tocaron 2 de esos. El que me queda por acá es un texto que dice disponer el corazón y quitar lo que te detenga, lo apegue y lo apague. Dejar, dejarlo, lo que te haga menos libre para recibir de Dios lo mejor para ti. Entonces, pues dice un montón de cosas para mí este texto, que es todo aquello que te aparte de Dios, ¿verdad? Es esa búsqueda de qué es lo que me lleva realmente a la espiritualidad y al encuentro con el Señor, y no permitir que las cosas me quiten o me separen de ese camino, de ese rumbo, que es lo que realmente necesitan. Entonces la invitación obviamente es eh, buscar dentro de mí qué son esas cosas o esos obstáculos que tal vez tengan el camino para llegar a esa meta o ese objetivo que es el encuentro con el Señor. Muchas Está gracias, en hermano. Gracias, hermana. Hermano Saúl tiene apagado el audio, por si acaso. Ah, sí, verdad. Muchas gracias. Algo estaba diciendo ya. Gracias, hermana Marianela. Muchas gracias. La respuesta a la pregunta o propuesta que nos hacía Miguelito era cómo prepararnos para una experiencia de ejercicios espirituales en esta cuaresma, ¿no? Yo diría, y voy a compartirles la presentación que hice, em, que giraran en torno a esas tres prácticas de la cuaresma, entendiéndola, la primera que era eh, la limosna, como ese salir al otro ah, con misericordia, eh, compartir algo, ¿sí? La oración como ese encuentro con el Señor, mi relación con Él, decíamos esa relación, ese símbolo con el Señor. Y el ayuno, una vuelta al sentir el cuerpo, lo que está pasando por mí, ¿sí? Es sentir el cuerpo. Y en esa atención vuelta hacia uno mismo, hacia lo emocional, a lo sensible, y descubriendo lo que Dios va imprimiendo en mi corazón, ¿sí? En eso consiste precisamente una práctica o una experiencia de ejercicios espirituales ignacianos. Luego, mm, animales para que esa lectura la vuelvan a leer, encontramos muchas iluminaciones que nos podrían abrir al deseo de vivir una experiencia de ejercicios espirituales, ¿sí? Y después decirles que aquí en Quito, la Compañía de Jesús, a través de la Oficina de Espiritualidad, se ofrece en Semana Santa un retiro de 3 días que se llama Trido Pascual. Retiro de Trido Pascual. Si alguno pudiera venir a Quito, estaré enviándoles esos datos a Miguelito, a Juanito, para que puedan compartir. Si alguno de repente se encuentra por ahí, enhorabuena. Y también enviaremos, tenemos una hoja en la que ofrecemos más retiros durante los meses, hasta julio. Mm. Algunos también hay en Guayaquil, incluso allá en Manta. Siempre es posible eh, darse un tiempo y si coincide con alguna fecha, enhorabuena. Están muy invitados porque una experiencia como esas es muy fecunda. Si partimos del buen deseo de vivir la experiencia,
Eso es ya fecundidad en la experiencia desde ahora. Y eso es ir preparándose, que vaya creciendo el deseo de vivir una experiencia como estas. Eso, mis amigas y amigos, soy Saúl Gaona, colaboro en la Oficina de Espiritualidad de la Compañía de Jesús aquí en Quito. Soy laico, comprometido, diremos, ignaciano. No soy religioso, no soy hermano, aunque aquí nos llamamos hermanos porque en Cristo todos somos hermanos. Ujú. De mi parte, agradecido por su presencia, su escucha, su compartir. Que lo que hayamos podido leer, escuchar y escucharnos eh, sea una riqueza para vivir a profundidad esta cuaresma. Muchas gracias. A usted, hermano, esa deferencia que tiene con nosotros para darnos un poquito de su tiempo para toda esta riqueza que nos ha brindado. Le agradecemos inmensamente y esperamos que esté con nosotros por un momentito, ¿no? Gracias, hermano. Muchas bendiciones para usted y para su familia. Miguel. Un abrazo para cada uno, para cada una. Igualmente. Gracias, hermano Gauna, muchas gracias. Muchas Lo gracias. comunicaré. Más tarde les paso los ejercicios espirituales para quienes deseen participar. Ok, ok. Juanito, que los pase, por favor, para poderlos leer. Gracias, Rosita. Y a todos, gracias por habernos acompañado en este programa de Enfoque Católico. La otra vez no pude entrar. Por más que quise entrar, me rechazaba. Se Me perdió mandaba las charlas volando. de Ricardo Gómez, pero la próxima semana, Dios mediante, nos va a hablar sobre los misioneros mártires. Entonces, va a estar muy bueno también. Es el día de Monseñor Oscar Romero también, ¿no? Entonces, aprovechar este día importante para... Bueno, ahí está Ricardo, si nos das un abreboca, Ricardo. Sí, la próxima semana conversaremos de este gran santo, también de inspiración jesuita. Siempre digo, San Francisco y San Ignacio, ¿dónde es que no se lo escucha? Monseñor Romero y otra línea de mártires jesuitas también en Centroamérica. Y daremos paso también a conocer los mártires de este año. Lastimosamente, humanamente viendo, lastimosamente, todos los años hablamos de entre 13 y 20. Ya se han inspirado muchas vocaciones laicales, muchas vocaciones religiosas a partir de los laicos, de los misioneros mártires, particularmente laicos y religiosos. Entonces, les invito a conocer quiénes fueron estos personajes que han fallecido en diferentes circunstancias en todo el mundo durante el año que pasó, el año 24. Y por qué justamente el Papa Francisco nos pide recordarlos, como Monseñor Romero y tantos otros, ¿no? Dios me los bendiga. Siempre conectándose los temas, ¿no? Saúl dijo algunas cositas que las quiero retomar la próxima semana también. Muy interesantes también, este caminar y que también tiene que ver con el tema del jubileo. Dios pague y nos vemos la otra semana. Gracias. Chao, hermanos. Bendiciones. Buenas noches. Un abrazo, un descanso. Gracias, chao. Buenas Gracias, noches. Saúl. Chao. Gracias, Miguelito. Gracias, muchas gracias. Bonito. Chao, Miguel. Juanito, chao, Miguelito. Sí, pues, chao, pues, bien. Dios los guarde y los acompañe. Hasta mañana, si Dios quiere. ¿Sí? Hasta mañana. Gustosos de hacer. Miguelito, sí, gracias por todo y no te preocupes, yo hablo internamente con él, sí, con el hermano. Especialista en atención clínica para niños, adolescentes y adultos. Te ofrece terapia psicológica para ansiedad, depresión, estrés crónico y trastornos de la conducta. Separa tu sesión al 0982-835-559. Te esperamos. Y un mensaje de nuestro patrocinador, la librería Jesús el Buen Pastor, que atiende de lunes a sábado de 8:30 a 6 de la tarde, los domingos y feriados de 8:30 a 3. Pueden encontrar imágenes, afiches, cirios,
crucifijos, cuadros, escapularios, de todo para su devoción. Librería Jesús el Buen Pastor en sus locales de Pedro Carbo 500A y Vélez en la iglesia de San Francisco, y también en Chile 408 entre Aguirre y Clemente Ballén. La psicóloga, nuestra amiga Mónica Martínez, también atiende. Ahí están sus teléfonos. Ustedes pueden ubicarla a Mónica Martínez en esos teléfonos. Ella atiende y a adultos y niños también, ¿no? Les agradecemos a todos ustedes por participar con nosotros en este espacio con enfoque católico y virtual. Dios mediante, nos vemos el próximo lunes, 9 de la noche, hora de Ecuador. Un abrazo para